Racing perdió 2-1 ante Talleres y dejó pasar la gran chance de acercarse a la cima del torneo y de prenderse en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores. Ahora el equipo de Claudio Úbeda empieza a remar desde atrás y acá en Racing de Alma repasamos el uno por uno de los jugadores y del técnico de la academia. Acompáñame. Y acá estamos, después de lo que fue la derrota de Racing contra Talleres, un partido clave, crucial. La academia necesitaba ganar, necesitaba sumar de a 3 para no alejarse de la cima del torneo, necesitaba volver a encontrarse con una idea, con un funcionamiento, algo que está costando, que no aparece, que cuesta, que el equipo lo viene sufriendo, y encima enfrente había un equipo que pelea el torneo, que por ganar a Racing quedó en la cima, y quizás ese es el único aspecto positivo que encontramos, en el que el rival con el que jugó Racing realmente a priori era superior, y lo sabíamos, que tiene un técnico a la medida también, y creo yo que Racing pudo estar a la altura en lo defensivo por momentos, más que nada después de la primera media hora en la que pasó algunos sobresaltos, pero realmente Talleres no le llegó demasiado, no fue muy claro en ataque, no lo superó en ese aspecto de la academia. Sí, claro, otra vez de la mitad hacia adelante volvió a estar en deuda, volvió a ser una cuenta pendiente, el equipo no genera, no tiene un funcionamiento de ataque, no sabe o no tiene muy claro qué hacer cuando le toca la pelota, mucho menos si se queda con un jugador menos apenas inicia el partido. Una irresponsabilidad, está claro, lo de Enzo Copetti, que condicionó por completo la idea, el desarrollo y lo que se había entrenado y practicado en la semana. Algo que no puede pasar y no puede volverse a repetir, mucho menos en un partido tan trascendental como este. Recordemos que si Racing ganaba, quedaba ahí nomás de la cima del torneo, se prendía de lleno en la lucha por el campeonato, y ni hablar de la clasificación a las Copas Libertadores. Ahora Talleres se alejó realmente mucho, se complicó y ahora hasta parece verse con buenos ojos la clasificación a la Sudamericana. Hoy ya la clasificación a Libertadores se empieza a complicar y este era un partido para no dejar pasar. Racing perdió la primera derrota del ciclo Úbeda y ya nos metemos de lleno en los puntajes para tratar de encontrarle la explicación a la caída de la academia. Y claro que no la vamos a encontrar en Gabriel Arias, a quien le ponemos un 5. ¿Y por qué? Porque los dos goles que recibió en este 2-1 en contra fueron dos golazos. Fueron dos de esos que son insacables, las dos al ángulo, y eso que Arias te salva, pero la realidad es que Gaby no tuvo nada que hacer en ninguno de los dos goles. Y después también es cierto que no tuvo mucho trabajo, no lo condicionaron demasiado. Pero sí, cuando empezamos con los jugadores de campo empezamos a encontrar algunas cuestiones de por qué Racing no logró hacer un juego ofensivo contra Talleres, y sí por momentos sufrió un poquito en la marca. Y hablamos de Juan Cáceres, a quien le ponemos un 4. La realidad es que está muy lejos de ser ese lateral derecho que nos sorprendió a todos cuando comenzó con Juan Antonio Pizzi, y en esta, cada vez que pasó al ataque, terminó tomando malas decisiones o centrando mal. Como dije antes, creo que no está en el nivel que todos pretendemos. A su lado estuvo Leo Sigali, quien siempre el oso es una garantía, pero esta vez solo jugó un tiempo, terminó saliendo por una fuerte infracción de Fertoli. Ay, Fertoli. Pero hasta que jugó, la verdad que intentó, como lo hace siempre, ser el conductor de la defensa hasta la mitad de la cancha. Por momentos lo logró, por otros no. Es un jugador, creo yo, imprescindible. Esperemos que no tenga nada el oso Sigali. A su lado estuvo Neri Domínguez, a quien le ponemos un 4,5. Arrancó muy errático. Como le suele pasar, fue levantando con el correr de los minutos. Y es pequeño el error, si se quiere llamar error, en la jugada del segundo gol, en la que rechaza, es cierto que rechaza como puede, y termina ese rechazo dejándole la oportunidad servida para el 2-1 de Talleres. No le podemos dar la responsabilidad del gol.
quizás se podría haber rechazado de otra manera. También es cierto que bien, el centro es bastante venenoso, complicado, pero bueno, también hay un grado mínimo, pero un grado de responsabilidad en la previa del gol de Enzo Díaz. Y al lado del lateral izquierdo jugó Eugenio Mena, a quien le ponemos un 4. Y la verdad que el chileno hace rato que no es el que todos pretendemos y queremos que sea. Está lejos de su nivel. Y también hay un porqué, y hablamos que jugó la Copa América y no hizo pretemporada con el equipo, viaja mucho con la selección y de vuelta también le cuesta acomodarse o tener esa continuidad que es necesaria y que sí tuvo el semestre pasado. Se nota en la cancha y Racing claramente lo sufre. Y en la mitad de la cancha, de 5, jugó Aníbal Moreno, a quien le ponemos 6,5 y fue de lo mejor de la cancha. Sí, sorpresa para varios, pero Aníbal Moreno fue de lo mejor de la cancha jugando de volante central. Creo que es un esquema que lo deja bastante solo, pero que a su vez le termina dando más libertades, porque le permite por momentos ser 5 tapón y por momentos soltarse y tener esa posibilidad de conducir, de manejar y de ser de sumarse a los de arriba. De hecho, tuvo un remate bueno desde afuera que le tapó Herrera. Buen partido, creo yo, de los mejores partidos de Aníbal Moreno desde que juega con la camiseta de Racing. En la línea de volantes, hablamos de Fabricio Domínguez. Fabricio Domínguez le ponemos un 5,5. Un partido de mayor a menor del uruguayo. Lo mejor que tuvo fue un remate a media distancia que le atajó muy bien Herrera, no más que eso. También es a quien le comete la falta Fertoli en la previa de la jugada del penal y es el que termina siendo, bien o no, pero expulsando a Alex Racing. 5,5, como dijimos, para el uruguayo. En la mitad de la cancha, al lado de Fabricio Domínguez, jugó Lisandro López, a quien le ponemos 6,5. Y fue otro de los que estuvo en el podio de los mejores jugadores de la academia. Jugó casi todo el partido como delantero debido a la expulsión de Enzo Copetti. Metió el gol de penal, su primer gol en este ciclo, o en su tercer ciclo con la academia. Bien ejecutado, cruzado, pegado al palo. Y después también tuvo en el segundo tiempo un zurdazo que le desviaron al córner. Creo que cuando salió él se perdió posesión, se perdió peso ofensivo, se nota. Es un jugador que tiene que estar siempre dentro de la cancha, que cuando está bien, está claro que marca la diferencia y que Racing, en este Racing lo necesita demasiado. No tendría que ser El Salvador, sino un gran acompañante de un Racing en buen funcionamiento. Por ahora es de los pocos que se distinguen y por eso no puede salir. 6,5 para Lisandro. Y a su lado estuvo Matías Rojas, a quien le ponemos un 6. Y creo que tuvo un buen partido el paraguayo. Se lo notó más suelto y cuando tuvo la pelota en los pies generó buena fluidez. Su partido fue de menor a mayor, terminó siendo importante en una mitad de cancha en la que Talleres proponía mucha intensidad, cumplió y estuvo a la altura. El que no estuvo para nada a la altura es Enzo Copetti, a quien le ponemos un 1. La realidad es que es insólita e irresponsable su expulsión, hipotecó por completo el partido de Racing, no entendió Copetti que estaba jugando Racing en una final, no se puede pegar un codazo a los 7 minutos con el equipo perdiendo. La verdad que es inexplicable e injustificable el codazo que le pegó a Tenaglia y cómo condicionó a Racing. No mucho más para analizar, no mucho más, no se le puede poner más que ese puntaje. La realidad es porque en 7 minutos jugó apenas 7 minutos e hizo todo mal. Está pasando un muy mal momento en la academia. El que sí también estuvo a la altura y cumplió y fue uno de los mejores de Racing es Darío Zitanich, a quien le ponemos un 6,5. La verdad que muy voluntarioso e inteligente cada vez que tuvo la pelota en sus pies. Es cierto que ante la falta de velocidad utiliza otros recursos para mostrar su categoría en Racing. Fue muy vivo para fabricar el penal, muy inteligente, es un jugador que también tiene que estar, que le da oficio, le da otra impronta al ataque de la academia. Es cierto que, claro, la edad que tiene no es el Zitanich de los 27 años, pero sin lugar a dudas que estando con un equipo un poquito aceitado marca la diferencia y te da un plus tenerlo, como por ejemplo sacar un penal de la galera cuando el equipo juega mal, alguna avivada. Zitanich siempre dentro de la cancha porque es un jugador importante y mucho más con Lisandro López al lado con el que se siente muy cómodo. Vamos a los suplentes de la academia y arrancamos con Mauricio Martínez, a quien le ponemos un 5,5.
La verdad que sin grandes sobresaltos, no tuvo error en el gol. Creo que terminó cumpliendo, le ponemos un 5,5 a Mauricio Martínez. A Carlitos Alcaraz le vamos a poner un 6,5 y creo que también fue otro de los mejores de la academia. Y pegó un cabezazo en el travesaño y su ingreso le dio frescura, dinámica a la mitad de la cancha. Creo que es otro que de a poquito empieza a pedir un lugar entre los 11 titulares, mucho más con un mediocampo que tiene que terminar de acomodarse y aceitarse. El que la verdad que entró muy mal fue Javier Correa, aquí le ponemos un 4. Ingresó por Lisandro López, vaya cambio, como bien dice el Vasco, y voy a usar su frase, es como cambiar $1 por pesos, y se sintió muchísimo. Se sintió muchísimo porque no es fácil obviamente reemplazar a Lisandro López y mucho menos si entras con el nivel que entró Javier Correa. El equipo con su ingreso se quedó sin tenencia de balón, mostró un nivel muy bajo, casi no le aportó nada al equipo, muy poquito de Correa, quien tiene que despertarse para poder empezar a jugar en la academia. Otro que entró fue Tomás Chancalay, que en la realidad le vamos a poner un 5. Lo único para destacar pequeño es un tiro libre, demasiado suave, no mucho más. Después sacrificio y demás, pero poco y nada a la hora de tener la pelota en los pies. Benjamín Garré le ponemos un 5, la realidad es que no tuvo muchísima influencia en el desarrollo del partido, no pudo cambiar el ataque, no le pudo dar esa pimienta que pretendemos, ese encare, pero bueno, de a poquito va tomando ritmo, es un jugador que si se pone bien puede ser interesante. Por último, evaluamos a Claudio Úbeda, a quien le vamos a poner un 5. A ver, creo que, y me vas a decir por qué el puntaje quizás podría ser un poquito menos, podría ser por ahí atenuantes. Lo primero es la expulsión temprana de Copetti, creo que eso le hace cambiar todos los planes, todo lo que había entrenado en la semana, pasar a los 7 minutos del partido, estar perdiendo y con un jugador de menos, se te queman todos los papeles, y tuvo que también modificar, poniendo a Licha más arriba, desarmando un poco la mitad de la cancha. Es cierto que se equivocó para mí en sacar a Zitanich y a Lisandro López, que eran los dos mejores jugadores de la cancha. Pero también es cierto que un poco lo que les decía antes, Lisandro López y Zitanich están bien, valen la pena y tienen que estar dentro de la cancha. Son jugadores que no sacaría nunca en la medida que estén bien en lo físico, pero también para Racing el partido del miércoles por la Copa Argentina es un partido fundamental, bastante lejos en el campeonato, empieza a tomar un rol preponderante la Copa Argentina. Es cierto que en ese momento el partido estaba empatado, pero también creo que en la cabeza del Sifón jugó el partido contra Godoy Cruz y que Racing venía de jugar el lunes contra San Lorenzo, en el que Licha López jugó todo el partido. Entonces, bueno, decidió darle un descanso, quizá un poco pronto, podría haber esperado un poquito más. También es cierto que quien lo reemplazó jugó decididamente mal, como recién lo decíamos, y eso expuso mucho más el cambio del Sifón, y ni hablar el gol que sacó de otro partido Enzo Díaz para la derrota de la academia. Lo único que lo justifica, por eso el puntaje, es la expulsión de Copetti y reconocer, cierto, que tanto Licha como Zitanich estaban cansados y que también se los piensa como titulares para el partido contra Godoy Cruz. Acá todo el 1 por 1 de la academia al detalle. Si te gustó, dale like, recordá suscribirte a nuestro canal. Se vienen cosas nuevas, se viene algo que está preparando el señor Maderna para todos ustedes. Pero si no estás suscrito y no activas la campanita, te lo puedes perder. Dejadme tu comentario si estás de acuerdo con los puntajes, cuáles serían los tuyos. A mí, seguime en @roncoyhuele y nos vemos el miércoles, después del partido contra Godoy Cruz. Esperemos con una sonrisa y festejando un pase a los cuartos de final. Un abrazo grande.